Buen día, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este momento tan especial y permite el Señor que su palabra sea de bendición para usted y para todos sus amigos y familiares. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 al 3, de la siguiente manera. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Señor, dirige, guía mis labios y también, Señor, a todos aquellos que escuchen tu palabra en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Existen aproximadamente más de 100 capítulos en la Biblia que hablan acerca de los últimos tiempos. Y de todos los libros de la Biblia, Apocalipsis es el que más nos da información acerca de los últimos tiempos. En la Biblia encontramos información sobre lo que sucederá. Es una revelación profética del final de la era, no del final del mundo, porque la tierra seguirá existiendo, aunque será restaurada. Y me gustaría, en el nombre del Señor, que usted pensara un poquito en las bendiciones que recibe, y la bendición del tema de esta tarde, de este tiempo, se llama la bendición al final. Y amados hermanos, amados amigos, cuán importante es, en el nombre del Señor, tomar en cuenta que una de las cosas difíciles que hay es que para muchos el libro de Apocalipsis les da miedo, sin entender o tal vez comprender que el libro de Apocalipsis no fue revelado para darnos miedo, sino por el contrario, para dar esperanza y que estemos preparados para la venida del Señor, que podamos gozarnos de lo que tiene preparado el Señor al final de la jornada. La idea es, como dice el texto bíblico, ayudar al pueblo de Dios a entender lo que viene y salir victoriosos. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, 18 al 25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Por lo tanto, amados hermanos, el apóstol Pablo hace alusión a esa esperanza gloriosa. Y el libro de Apocalipsis no es para que nos dé miedo, sino para que nos motive a tener esperanza, y un día seremos más que vencedores. Apocalipsis no es la historia del anticristo y la bestia, como muchos dicen, sino que es la revelación de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, la esperanza que tenemos en Él. Así comienza el libro. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la palabra revelación, amados hermanos, se traduce del griego apocalipsis, que significa
aparición, venida, manifestación, ser revelado, tal como lo indica el versículo introductorio. El propósito del libro, amados hermanos, es revelar a cada siervo de Dios las cosas que van a suceder, para que nos encontremos preparados, pues estas han de suceder pronto. ¿Qué significa pronto? Que se darán de una forma rápida y de forma repentina. Es un espacio de tiempo corto, es una forma apresurada. La palabra pronto viene del griego tacos, que significa espacio de tiempo. Y amados hermanos, al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 6, se vuelve a repetir. Y dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Las agujas del reloj espiritual, del reloj bíblico, están cerca de dar la hora en punto. Por lo tanto, nosotros debemos prepararnos y estar listos, porque todas estas cosas que dice Apocalipsis sucederán de forma repentina. Y para cuando esto suceda, amados hermanos, o comience, ya no habrá tiempo para prepararnos. Dice la palabra del Señor en Efesios 5, 14 al 17. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tiempo viene de la palabra cronos, que significa tiempo. Amados hermanos, ¿cómo andamos preparándonos? ¿Cómo estás preparado para la venida del Señor? La misma palabra del Señor nos dice que su venida será pronto, repentinamente, cuando todo esto acontezca y empiece a suceder. Pero algo que es importante de este libro, amados hermanos, es que no comienza de forma súbita, sino que nos da una bendición. La bendición inesperada, la bendición que viene al final, la bendición de Apocalipsis, esta que se ofrece de forma particular y única. Esa bendición, amados hermanos, que dice el texto bíblico, bienaventurado al que lee, al que oiga y al que guarda el mensaje de este libro. Esta es la primera de 7 bendiciones en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 14, versículo 13, capítulo 16, 15, 19:9, 26, 22:7 y 22:14 son los versículos donde se extiende la bendición de Dios. 7 bendiciones, y la primera de ellas dice bienaventurado. Cuán importante, amados hermanos, es esta bienaventuranza, ser bienaventurado. Bienaventurado, lejos de tener miedo del Apocalipsis, lejos de tenerle miedo. El versículo nos anima diciendo que hay una bendición especial a todo aquel que lee y oiga la palabra de este libro, indicando así, amados hermanos, que no es un libro de miedo, sino de bendición. Por ello enfatiza el texto bíblico, lee. Y leer viene de la palabra griega anaginosko, que también significa saber o conocer algo nuevo. Esto habla de forma singular, es decir, que en el tiempo antiguo el pueblo oía lo que se leía la palabra del Señor en la sinagoga o en la casa, hoy, de la iglesia del primer siglo. Hoy podemos decir que el pastor, el anciano o el líder lee la palabra a los miembros y dice, bienaventurado el que lee. La misma palabra del Señor nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, que es más deliciosa que toda miel que se destila del panal. Cuánto anhelo yo conocer tus estatutos, tus decretos, dice el salmista. Y todas estas, amados hermanos, es porque lo lee. Y el mismo Señor lo indica en Josué capítulo 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que meditarás en ella de día y de noche. Para meditar, amados hermanos, hay que leerla. Cuán importante, dice el Señor, bienaventurado el que lee su palabra, porque ahí recibimos consolación, fortaleza, ánimo. En los momentos difíciles nos levanta el Señor, porque en Él somos más que vencedores. Leyendo su palabra somos fortalecidos. Hay quienes pasan por momentos difíciles, hermanos, y su copa pareciera que está vacía, pero cuando la leen se refresca el alma, se refresca el espíritu. Por lo tanto, leerla es una súper bendición. La segunda característica de esta bienaventuranza es que dice la palabra oye, o sea, del griego oku, akau, que también significa prestar atención, entender. Pero no se trata solo de tener entendimiento intelectual de la profecía, sino también de entender y hacer lo que ésta enseña. Esto nos lleva, amados hermanos, que la revelación del Señor estaba llevando también al pueblo, ¿saben a dónde? Al Antiguo Testamento con esta palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando vayas en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. La vas a escribir en las ventanas, la vas a poner en los muros de tu casa. Y no nada más eso, sino que también nos recuerda cuando el pueblo de Israel estuvo de pie por 3 días escuchando la palabra a través del profeta Esdras. Y cuán importante, amados hermanos, es saber oír la palabra. También nos habla que en singular, en plural, perdón, dice el que oye o los que oyen la palabra. Nos vuelve a regresar a la sinagoga cuando el pueblo de Israel, cuando los judíos oían con atención la lectura de la palabra. Y esa, cuando pusieron más atención, fue cuando Jesús les dijo, y estas palabras se han cumplido hoy, porque ese del que habla el profeta Isaías es de mí. Y allí, amados hermanos, el pueblo escuchó y pudo entender la palabra, mas no quiso ponerla en práctica. Pero también nos habla de guardar la palabra, que se traduce del griego tereo, que significa poner el ojo sobre algo, proteger para que no se pierda o se dañe, mantener las cosas. En sentido figurado es cumplir el mandamiento del Señor. Al final del libro de Apocalipsis se afirma esta bendición poniendo énfasis en el guardar. Dice el capítulo 22, versículo 7, he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Cuán importante era para el Señor tomar en cuenta y tener en cuenta a Dios y para poder escuchar no nada más la lectura, sino guardarla en el corazón. Esto también nos remonta al Antiguo Testamento, cuando el Señor a través de David le dice a Salomón, guarda esta palabra, cúmplela, porque si la cumples entonces tendrás éxito. Y el Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Ese es nuestro Dios, amados hermanos. Ese es el Dios que nos pone a cada uno de nosotros en esa bendición, en esa misericordia. Poner atención y cumplir, amados hermanos, nos da la oportunidad no solo de conformarnos con entender el libro, sino atender y actuar en base a esta revelación. Quien guarde las palabras de esta profecía, dice el texto, saldrá victorioso de las pruebas que vendrán sobre todo el mundo. Pero hay una advertencia. Recuerde usted que el Señor da muchas advertencias.
Así como hay una bendición para quien oye, lee y guarda este libro, también hay una advertencia para los que pretendan cambiar las palabras escritas de este libro, ya sea quitando o añadiendo. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora preguntémonos, ¿por qué estamos en esta pandemia? ¿Cuánta gente le ha quitado palabras a la Biblia? Le ha quitado palabras a la palabra de Dios. Hace unos días, unos meses, veía yo un reportaje donde decían que ya la Biblia es obsoleta, que cierto personaje internacional dice que la Biblia hay que volverla a escribir, que ya no tiene validez. El diablo, dice la palabra, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y mucha gente está contradiciendo a la palabra, diciendo que Dios se equivocó, que los hombres la escribieron, que esto y el otro, quitando palabras a la palabra de Dios. Y dice el Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Así que, mis amados hermanos, así como recibimos una bendición al leer, al oír y al guardar la palabra, también somos advertidos si quitamos de ella cualquier cosa. El Salmo número 1 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Todo aquel que escucha un consejo malo, aquel que se sienta entre escarnecedores, pasará a la historia, pero no se hablará de él. Mas aquel que guarda la palabra, medita en ella, dice el mismo salmista: oh Señor, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, su semblante no cae, su esperanza no cae, su fe no se debilita. Así que, mi amado hermano, lee, oye y guarda la palabra, y Dios te bendecirá y tendrás éxito en todo lo que emprendas. Que Dios te bendiga y Él te guarde. Padre, permite que todos guardemos, escuchemos y leamos tu palabra, convencidos, Señor, que ahí tenemos palabras de vida eterna, pues tú mismo dices: escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que tienen palabras de vida eterna. Permite, Señor, que así lo hagamos conforme a tu gracia. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Mi amado hermano, amigo, te invito en el nombre del Señor a que te suscribas a este canal, que también compartas estos mensajes y no dejes de poner tus comentarios. A cualquier comentario que tú hagas o alguna petición, estamos en la mejor disposición de contestarte y poderte apoyar. Que Dios te bendiga y adelante.